Bueno, 7 de la mañana con 7 minutos, 7 con 7 minutos, continuamos aquí en 6, 8 de la mañana en Manavisión Plus y Radio Amiga. Tenemos invitado, Juan Pablo. Así es, damos la bienvenida a Juan Marco Gonzaga, asambleísta independiente por la provincia de Sucumbíos, con quien hablaremos algunos temas, la proforma presupuestaria 2026 y también la situación actual en la Asamblea Nacional tras los resultados de la consulta popular. Asambleísta, gracias por este diálogo, bienvenido. Juan Pablo, qué gusto enorme, un cordial saludo a todos los televidentes de Manavisión, a toda la población ecuatoriana. Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias a usted por esta entrevista, asambleísta. Y bueno, empecemos hablando sobre la proforma presupuestaria 2026. Conocemos que el día de ayer ya la Comisión Económica, con los votos del oficialismo, habría recomendado la aprobación de este informe. ¿Cuál es la lectura previa que usted tiene sobre este informe, sobre esta proforma presupuestaria que se aprobaría con algunos miles de dólares de déficit para el próximo año? Juan Pablo, serían millones de dólares, pero bueno, a ver. Sí, perdón, miles de millones creo, ¿no? Incluso. Por ahí sí, miles de millones. Bueno, a ver, en primera instancia creo que esta cuestión facultativa, tal como enmarca la Constitución, es exclusiva del presidente. Él es en este caso el que administra y por ende quien proyecta el tema de la formulación del presupuesto a efectos de que pueda encajar en función de las normas del Código Orgánico de Planificación, del Plan Nacional de Desarrollo y toda esa determinación técnica que debe sostener en este caso cuál es la determinación de los ingresos y en relación con los egresos. Y claro, en esta determinación si encuentras un déficit, correcto, en tu apreciación, de aproximadamente 5.400 millones de dólares, lo cual sí preocupa en relación, porque siempre vamos a hacer esta posición no con el ánimo de generar ningún tipo de oposición irracional, no, más bien de generar la coyuntura, y te lo digo particularmente por el caso concreto de que soy representante de una provincia amazónica, ¿no? Entonces, sí, este déficit nos preocupa mucho en relación a la determinación de cuál es el destino que va a tener. Estamos hablando de una proyección de aproximadamente unos 46.000 millones de dólares que va creciendo conforme el ingreso o la capacidad de ir incrementando el Producto Interno Bruto. Sobre aquello se determina en este caso este rubro que, claro, ha preocupado a muchos en la comisión. Sé que han tenido algún tipo de debate, de discusión el día sábado, que se emitió ya el informe correspondiente, en el cual sí se está cuestionando el tema de los rubros que irían asignados para temas de educación, temas de salud, temas de inversión social. En el tema de educación, puntualmente en cuanto hace relación al tema de la educación superior y la inversión que tenga que darse para potenciar la actividad de la educación universitaria, es decir, la educación superior como tal. Entonces, todos estos momentos en los cuales tú dices con un déficit de ese valor, la pregunta es de dónde vamos a encontrar ese rubro, si ya está todo generado sobre la determinación de los ingresos permanentes y no permanentes en relación a las actividades que se proyectan realizar, y claro, me apena mucho decirlo, pero tiene relación concreta con las actividades extractivistas, más que nada extractivistas, petrolera y minera. Bueno, precisamente sobre eso, asambleísta, me gustaría que podamos profundizar un poco más en este déficit, 5.400 millones de dólares. ¿En qué se traduce posteriormente? Y precisamente en los últimos días ha trascendido alguna información respecto al bajísimo nivel de ejecución presupuestaria que tienen algunos sectores importantes para nuestro país. ¿Cómo usted desde la Asamblea fiscaliza y de alguna forma observa este tipo de situaciones, asambleísta? Es importante, Juan Pablo, lo que has referido, observar. Lamentablemente dentro de las facultades constitucionales está esto de aprobar o observar. En ninguna parte está el desaprobar. Y estas observaciones, claro, entre ellas va a ir este antecedente que preocupa mucho en cuanto a la efectividad y a la eficacia con la que se ejecutan los presupuestos. Un método o un mecanismo que permite un poco posibilitar en este caso la gestión de fiscalización, es decir, si los recursos han sido administrados oportunamente conforme el propósito con el cual se aprobó, y sobre la base de aquello pues se hace la labor de fiscalización, y tú encuentras que en varios ministerios o en varias carteras del Estado respecto de la asignación presupuestaria no han ejecutado ni siquiera el 50% del presupuesto. Entonces preocupa esto porque si tienes un plan, si tienes una determinación de una acción política objetiva para la inversión social,
para la ejecución de obras, para complementar principalmente cuestiones básicas que en este momento demanda la sociedad, creo que sí pone de manifiesto en este caso una especie de incompetencia. Me da mucho pesar decirlo, pero sí, es una incompetencia respecto de quiénes son los responsables de la ejecución de este presupuesto, porque no puede ser que cuando estamos a 2 meses de culminar, precisamente menos de 2 meses de culminar este periodo fiscal, tengamos que tener este tipo de tropiezos, lo cual sí pone de manifiesto en este caso una evidente negligencia. Y sobre eso, sí, yo creo que los aportes, aunque no lo hayan hecho en la comisión, porque recuerda que la comisión es una comisión que tiene mayoría, en este caso oficialista, son 6 que han votado a favor, 4 que han votado en contra. En todo caso, el debate se va a centrar respecto a estas dos particularidades. Cuestionar el tema de la eficiencia de la gestión presupuestaria y 2, cuestionar el tema de la asignación de los presupuestos para el tema de salud, educación e inversión social. Y por mi parte, como amazónico, 3, cuestionar el hecho de que a la Amazonía o a la naturaleza se va a explotar como más se quiere. Es más, ya han iniciado hasta las rondas petroleras, lo que significa en este caso una supuesta complementación para en este caso cubrir parte de ese déficit de esos 5.000 millones de dólares. Asambleísta, un gusto poderlo saludar y he escuchado atentamente su participación inicial aquí en este diálogo en Manavisión Plus. Ahora, ¿esto de qué depende, asambleísta? Creo que todos nos quedamos sorprendidos y no ha pasado ahora, ha venido pasando en los últimos años, que no se ejecuta todo el presupuesto que se está estipulado en el Estado y que esto antes genera debate como ahora, genera tal vez opiniones diversas, en la Asamblea voces distintas, pero termina siendo una pérdida de tiempo porque finalmente llega noviembre como hoy y no se ejecuta todo el presupuesto cuando hay cientos de necesidades que tiene la gente en el Ecuador. Ahora, ¿usted qué atribuye eso? ¿Falta de ejecutividad? ¿Falta de posibilidad de este tema de alguna voluntad política? ¿O es que cuando se habla de presupuesto se habla de números en papeles, pero números que no existen? No. Bueno, muchísimas gracias. A ver, yo creo que aquí un poco la percepción, basándonos en lo que significa la realidad, ¿no? Yo he visto de cerca cuando hay este relacionamiento, inclusive que ni siquiera son inversiones ministeriales, sino más bien de los GATS, cuando hacen estos convenios para articular una mancomunidad de concurrencia respecto de la inversión, encontramos que aún ni siendo dinero de los ministerios y siendo dinero de los niveles de gobierno provincial, municipal o parroquial, existe una serie de trabas. Me parece que hay una burocratización excesiva en varias entidades del Estado, más que nada de aquellas que son centralistas. Que tú no puedes ver esta posibilidad en un organismo de pronto parroquial, de pronto municipal, de pronto provincial, de tu sector, de tu territorio, donde ves que sí fluye la ejecución de un presupuesto. El problema es el centralismo. Entonces, cuando tú generas un poco la verificación del por qué, encuentras que los parámetros sobre los cuales se diseña la ejecución del presupuesto y que son cuestiones estrictamente técnicas, tiene que ver precisamente por la inoperancia de sistemas que se han, como digo, se han enraizado, ¿no? Han llegado a encriptarse dentro de lo que significa la administración y eso es lo que no posibilita. Lo otro tiene que ver, sí, también con el tema de la voluntad política, porque me parece que un ministro que quiera hacer quedar bien a su presidente y que tiene relación con la inversión social, no obras públicas, servicios, transporte, educación, salud, todo aquello, yo creo que tengo que hacer bien quedar a mi presidente y por tanto lo que tengo que es priorizar y agilitar la destinación de los presupuestos. No me puedo llegar a la final de año y decir que tengo todo el presupuesto pendiente y sobre la base de aquello sigo haciendo. Entonces me parece que no se trata de cuentas maquilladas, sino que más bien se trata en este caso de la incompetencia de varios ministros. Yo le he dicho que el presidente, a partir de lo que fue el domingo 16 de noviembre, tiene que hacer un recambio que permita posibilitar en este caso la mayor eficiencia del Estado, la mayor credibilidad en su gestión, lográndolo a través de un gran diálogo. Usted ha hablado obviamente, claro, de tema de inoperancia desde los ministerios, pero también indicó debe haber una reforma al tema burocrático y a la forma esta de centralizar demasiado el dinero que finalmente no llega para lo que se quiere. ¿Qué tipo de reformas, qué sugeriría usted que se debe hacer para que la administración de recursos y sobre todo la distribución de estos recursos sea primero equitativa y después más ágil, asambleísta?
Bueno, la norma constitucional siempre habla de este parámetro, de este principio de generar esta redistribución del presupuesto, de tal suerte que entre estos tenga como objeto, ¿no?, garantizar una igualdad de desarrollo, erradicar la pobreza, generar un plan de desarrollo que va articulado sobre la propuesta que el mismo presidente hace. Ahora, en cuanto al alcance que pudiera generar el Código Orgánico de Finanzas, de Planificación, creo que sí sería indispensable poner o generar en este caso medidas coercitivas que dentro del escenario administrativo permita poder dosificar sanciones, ¿no? Sanciones que de pronto podrían ser proporcionales o ir generando una especie de graduación a efectos de que se pueda presionar, y en este caso quien ejercería el control político respecto de la incompetencia debería ser en el escenario nacional la Asamblea Nacional, y en el contexto local cada uno de los consejos legislativos, en el contexto parroquial, cantonal y provincial. Entonces me parece que ahí en la determinación de quiénes son los responsables de la ejecución hay una responsabilidad compartida respecto de un nivel ejecutivo, respecto de un nivel de planificación y respecto de un nivel financiero, que sí podría caber en una correlación de algún tipo de adecuación o de sanción, porque lógicamente este tipo de eventos no es de ahora únicamente en lo que va a trascender al 2026, sino es un tema que ha venido ya generándose, como digo, lamentablemente ha venido generando una especie de preocupación respecto de la negligencia, no únicamente de este gobierno, sino que este gobierno particularmente sí me parece que se ha desmedido respecto de un nivel de tolerancia que ya se venía en cierta forma solapando en lo que han sido los ejercicios fiscales anteriores. Bien, asambleísta, quiero preguntarle sobre una de las mayores aspiraciones de las provincias amazónicas, que es precisamente el cumplimiento de la asignación de recursos establecidos en la denominada Ley Amazónica, en el artículo 60 del Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico, que establece la asignación de un porcentaje por cada barril de petróleo extraído precisamente en las provincias amazónicas. Sin embargo, pues se habla de que más de 1.500 millones de dólares, entiendo, no se habrían transferido entre el 2019 y el 2023 por estos recursos. ¿Cómo se le viene dando seguimiento en su calidad como asambleísta en torno a este tema que no se ha venido cumpliendo de acuerdo a lo que establece esta ley? ¿Dónde está el problema, asambleísta? Juan Pablo, el problema está en el centralismo. A diferencia del IES, ¿no?, cuando se convierte en una caja chica del Estado central, parece que el fondo que nos compete a nosotros a través de la ley de la Amazonía es precisamente otra caja chica del Estado. Y voy a decirlo por qué. Cuando nació la ley de la Amazonía, nació precisamente con la intención de generar en algo o proporcionar en algo lo que significa el nivel de subdesarrollo. De acuerdo a las estadísticas del INE, las provincias más pobres del país son precisamente las amazónicas, y que se complementa este nivel de pobreza por la actividad hidrocarburífera, la actividad minera y la actividad también de las hidroeléctricas. Entonces, se nos genera $2 por cada barril de petróleo, y sí, si tú tiras números en relación a una producción diaria de aproximadamente 450, 460 mil barriles por día, y esto multiplicado por $2, sí, efectivamente la Amazonía debería ser la zona más rica del país, al menos en números. Y entonces cuando tú verificas ya una especie de liquidación respecto de la asignación de estos recursos, tú encuentras que buena parte de las compañías, un 80-90% de las compañías que realizan esta actividad extractivista, sí cumplen con destinar o al menos asignar los recursos. ¿Cuál es el problema? Que estos recursos no se transfieren directamente a los niveles de gobierno, es decir, en relación al fortalecimiento de las actividades de los gobiernos locales, o también para el Fondo Común, que tiene también propósitos para equilibrar o en parte mejorar la condición de vida de los amazónicos y de las nacionalidades, sino que este fondo va al Estado central, y de ahí el Estado central es el que lamentablemente te va dando de a poco en poco, y se ha creado un Ministerio de la Amazonía que es el encargado en este caso de asignar los proyectos, asignar los recursos, pero digo, de ese presupuesto, si tú te pones a hacer una
una especie de liquidación, sí, tenemos más o menos unos 2.000 millones aproximadamente, pero de eso creo que se nos ha asignado al menos un 20%. Y cuando tú gestas estos reclamos respecto de por qué el gobierno no asigna, claro, tienes un problema con el centralismo, porque finalmente recuerda, no somos una comunidad autónoma, no somos un estado federal, y mucho vamos a depender de este centralismo que es el que no permite, en este caso, generar el desarrollo de la Amazonía. Yo alguna vez lo escuché al presidente cuando refirió que la costa, la sierra y la Amazonía tienen las mismas características, y yo había dicho que no, porque en relación a Galápagos tienen un régimen especial diferenciado y nosotros también tenemos ese régimen especial diferenciado, sin embargo nos tratan como igual. ¿Que tienen una deuda con nuestra provincia y con nuestra región? Sí, por supuesto que la tienen. Esta ley no únicamente habla del tema de presupuestos, habla de un trato diferenciado en educación, en salud, en tarifas eléctricas, en movilidad aérea, en movilidad terrestre. Tanto es así que digo, ha habido un abandono total, y la respuesta de este abandono precisamente se dio en la consulta popular, en donde ni siquiera tenemos una carretera para generar la conectividad, y veo que la construcción de esa carretera tiene que ver con la erosión regresiva del río Coca, que no solo se va a comer posiblemente la represa, sino que ya se comió nuestra carretera. Estamos sin carreteras. Entonces, en la consulta popular, Orellana y Sucumbíos le dieron un contundente no. Es más, mi provincia en particular tiene el récord, es la primera provincia que le dijo no en todas las preguntas con porcentajes demasiado altos. Bueno, en todo caso ahí está, pues un fondo que, como ya lo ha dicho el asambleísta, pues a duras penas un 20% se habría asignado de lo que le correspondería a las provincias amazónicas bajo este Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico. Asambleísta, lo invito por favor a que nos espere unos segundos. Vamos a ir a una breve pausa comercial y volveremos precisamente para hablar cómo está el ambiente en la asamblea post elecciones, post consulta popular. Ya lo dijo usted, pues un rechazo a las propuestas del gobierno, y queremos saber cómo está la interna, el ambiente en la asamblea. Ya regresamos, sigan con nosotros, amigas y amigos. Bienvenidos al grupo de la suerte de DirecTV y Digo, el único lugar donde el Mundial ya empezó. Vive 24 horas de puro fútbol y mira los 104 partidos solo por Disports. Si eres el que más acierta qué selecciones comparten grupo, vas al Mundial. Ingresa ahora y participa. Este 5 de diciembre mira el sorteo y toda la Copa Mundial de la FIFA 2026 y viaja al Mundial. Solo por DirecTV Digo. Llegó Noviembre Negro con Ganamos Ya. Todos los lunes te trae premios con grandes sorpresas. Tabla llena valorada en $10,000 en premios. Además, 10 spinners, 5 de $50, 1 de $20, 2 de $10 y 2 de $5. Disfruta noviembre participando y gana con Ganamos Ya. Ganamos Ya, ahora más cerca de ti. Juega desde tu celular o tu computador en vivo y en directo a través de www.ganamosya.com. Asimismo, podrás revisar reintegros, figuras jugadas, los números que salieron y las figuras con el número del boleto ganador. Si quieres ver el orden de las balotas, puedes dar clic en adelante o atrás y te irán saliendo todas las que jugaron en el mismo orden. Esta es una manera más de jugar y divertirte en familia. Ganamos Ya, sí cumple. ¡Ganamos Ya! Son las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 de la mañana con 25 minutos, seguimos en el espacio informativo de 6 a 8 de la mañana aquí en Manavisión Plus y Radio Amiga 90.1, asambleísta el día del 17 de noviembre, luego de la derrota del gobierno y obviamente el pronunciamiento de la población ecuatoriana en su mayoría a favor del no. Conversamos incluso desde la misma noche del domingo acá en Manavisión en torno a los escenarios que se podrían venir, tanto desde el gobierno como desde la Asamblea Nacional. ¿Cómo usted percibe, analiza la situación en la Asamblea luego de los resultados del 16? A ver, yo creo que es importante que esta percepción no se trate en relación a personas, como para generar una afinidad o empatía respecto
de nombres, ¿no? Creo que aquí la dimensión respecto de, ¿por qué preguntarle al pueblo ecuatoriano de temas que pasaron por la validación de la Asamblea, unas y otras también por el tema de la Corte Constitucional? Sin embargo, esta decisión tan importante respecto de temas tan relevantes siempre van a tocar el tema de lo que tenga que decidir el pueblo. Entonces no se trata, en este caso, de que sea un voto correísta o un voto anticorreísta o novoísta o antinovoísta, no, para nada. Creo que aquí hay una lectura del país, ¿no?, que tiene que trascender no únicamente en relación a las tres preguntas, que entiendo yo que eran una especie como de complementos a la pregunta final, la de la consulta popular. Y estas tres de referéndum más bien era un poco para generar reforma parcial por temas que a la ciudadanía posiblemente le generó preocupación. A nosotros, particularmente Sucumbíos y Orellana, en relación a la primera pregunta, no había generado mayor trascendencia, sino hasta cuando hubo un pronunciamiento que decía que se iba a proponer la instalación de una base militar con el gobierno de Brasil, allá en Sucumbíos y Orellana. Eso creo que desató el rechazo total, ¿no? Pero más que aquello era el tema de hablar de la estructuración de una constitución. Yo siempre había dicho que la idea fundamental de reformar una constitución tiene que partir primero de una identidad de la problemática, segundo un gran diálogo nacional, tercero una concertación de fuerzas políticas para establecer en este caso los parámetros y luego definir el mecanismo. Pero el mecanismo no siempre era el de reformar una constitución, porque finalmente reformas de esta naturaleza bien las podemos gestar a través de la propia Asamblea Nacional con el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano. Entonces, cuando tienes este resultado en provincias como Manabí, Sucumbíos y otras más, creo que no identifica precisamente a una institución política en particular, no, más bien es un pronunciamiento de rechazo del pueblo ecuatoriano en función de las medidas, en función de cómo se está manejando el quehacer de la política desde el Ejecutivo. Y claro, pese a que también nos asociaron a nosotros dentro de temas como eliminar la asignación del presupuesto para las organizaciones políticas o plantear la reducción de los asambleístas de los 151 a 73 o a 80, que era la fórmula para la constituyente, creo que no generó ningún atractivo porque no había un horizonte claro que nos permita generar el convencimiento y a través del razonamiento decir que sí o no valía la pena. Entonces el rechazo me parece que es contundente, pero en relación a las medidas que tiene actualmente, en este caso, el gobierno nacional. Sí, estamos de acuerdo y tenemos esa misma lectura en torno a los resultados. Después, antes de que se dé esta consulta popular, también había voces asambleístas de que era una consulta popular inoficiosa, de que era una pérdida de tiempo y pérdida de dinero, que bien podrían hacerse reformas desde la Asamblea Nacional. ¿Cree usted aquello y de ser factible aquello de su parte, tendría precisamente la voluntad de trabajar junto al gobierno en algún requerimiento en torno a reformar algún tema en la Constitución por el bien de los ciudadanos? Por supuesto que sí, hay temas que deberíamos discutirlos, ¿no? Inicialmente recuerda que el tema de la propuesta de una constituyente fue parte de un plan de trabajo. En todo caso, se ejecutó la consulta preguntando sí o no respecto a la constituyente y el pueblo ecuatoriano le dijo que no. Entonces, presidente, si hablamos de un checklist, diríamos, ha cumplido con preguntar al pueblo si quería sí o no una constituyente. Entonces, ha cumplido porque era parte del plan de trabajo. Pero cuando hablas de reformas parciales, cuando inicialmente lo había propuesto al tema, claro, preguntaba temas si estábamos de acuerdo sí o no con la castración química, con el tema del funcionamiento de casinos, con el tema de un registro o inventario de personas procesadas por determinados delitos. Me parece que las preguntas en aquel momento como que eran intrascendentes, ¿no? Que no generaban ninguna respuesta de reacción para decir, sí, esta es la prioridad del pueblo ecuatoriano y como tal sobre estos temas vamos a hablar, porque hay temas más importantes. Y es más, los mismos temas que fueron parte de la consulta del referéndum, tú los puedes volver a desarrollar. Si hablas de que hay ineficacia respecto del accionar de los partidos políticos y que el dinero se está desviando a otro propósito, que no sea el de capacitación, que no sea el de formación, que no sea el de mejorar la clase política, el que no tenga como antecedente mejorar la calidad de sus representantes, de sus candidatos, pues no hay problema. No tenemos que reformar la Constitución, lo que tenemos que reformar en este caso es el Código Orgánico de la Democracia para que a partir de aquello
sea la Contraloría General del Estado la que pueda en este caso hacer un control o una fiscalización de la asignación de los recursos que le damos para el funcionamiento de las organizaciones, y sea el Consejo Nacional Electoral para que pueda hacer en este caso la vigilancia, la formación, la permanente fiscalización del quehacer de los partidos a nivel de lo que significa la formación de los actores políticos. Entonces hay temas que sí, no necesariamente tenemos que llegar a la Constitución o hacer una reforma parcial, me parece que no, me parece que más bien la adecuación está en las normas infraconstitucionales, cuando hablas del tema del problema de inseguridad, de que los jueces con ese verbo rector de que podrá, me parece que le dejas como que muy facultativo para que el juez discierne el entendimiento del código orgánico de la función judicial o un código orgánico integral penal. Entonces, si la onda va por ahí, si el problema va por ahí, entonces debemos ser un poco en cierta forma más coercitivos al momento de elaborar una norma, de tal suerte que si existe alguna antinomia, alguna contradicción entre las normas que están por debajo de la Constitución, en contra de los principios o reglas de la Constitución, claro, solo ahí pensaríamos en realizar un proceso nuevamente de reforma, porque tendremos que volverle a preguntar al pueblo ecuatoriano, pero digo, recién pasamos de un gasto de aproximadamente 50 millones de dólares, no podemos volver a hacer lo mismo de consultar una o dos, tres preguntas. Si se hace un proceso de validación, creo que primeramente debemos identificar cuáles serían los problemas que generan en este caso, como te digo, una desarticulación con las normas inferiores para proceder a actuar como Asamblea Nacional. Asambleísta Gonzaga, ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. A ustedes, Juan Pablo, muy amables. Gracias por la invitación. Un cordial saludo. Gracias a Juan Marco Gonzaga, asambleísta, que nos acompañó, mi estimado Juan Pablo. Así es, asambleísta independiente por la provincia de Sucumbíos.